Ya nos encontramos en la última parte de nuestra carta a los Hebreos. El domingo pasado meditamos en los versos 20 y 21 y hoy ya vamos a meditar en los últimos versos de la carta. Dice el Espíritu Santo en los versos 22 al 24: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, antes de entrar en el verso 22, quisiera que recordáramos un poco lo que vimos en la última parte del verso 21, donde el Espíritu Santo nos dijo, donde el autor de la carta está elevando una oración al Dios de paz. Y él dice que este Dios de paz os equipe en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y el texto concluye diciendo: agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el aspecto central que vimos en la sesión pasada es que aunque nosotros como cristianos recibimos una nueva naturaleza, hemos recibido un principio de la gracia, hemos recibido lo que algunos puritanos llamaban el hábito de la gracia. No obstante, este principio de la gracia que recibimos en la regeneración no es suficiente en sí mismo para darnos el poder en andar en buenas obras, como son mencionadas aquí. Cuando el autor concluye su carta orando para que el Dios de paz, por medio de Jesucristo, nos dé la gracia para andar en buenas obras, lo que él nos dice es que en la regeneración, cuando como el ladrón en la cruz miramos a Cristo y pusimos la fe en Cristo, Dios no nos comunicó tal plenitud de la gracia que actualmente ya uno sea autosuficiente y uno diga: ok, ya recibí toda la gracia que necesito en la conversión, no necesito más de la gracia y ya puedo hacer todo lo que Dios quiere. Por cierto, la Biblia nos dice que solo en Cristo tenemos tal plenitud de gracia, como dice Juan 1:16, y que de su gracia tomamos constantemente, lo cual hace al cristiano dependiente de Cristo. Por eso es que el autor dice: haciendo lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Yo no tengo toda plenitud de la gracia. Quien la tiene es Cristo. Yo sí he recibido el principio de la gracia, pero lo que Él nos deja ver es que constantemente debemos ir a Cristo para que a través de Él Dios nos dé la gracia para ser aceptos delante de Él. Y el autor concluyó el verso 21 diciendo: por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que nos deja ver esto es que el mejor de los deberes, la mejor obediencia que el cristiano dé a la santa ley de nuestro Dios, obrada por la gracia divina, no es aceptable delante de Dios si no es por los méritos de Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, la razón
es que la gracia de Dios está obrando a través de medios imperfectos. El pecado se mezcla con nuestras mejores obediencias. Por lo tanto, el autor dice, haciendo Él, ¿quién? Dios, en nosotros, lo que es agradable delante de Él. La gracia nos lleva a obedecer su santa ley. Pero incluso esa gracia, obrando a través de mí, la obediencia a la ley, todavía mi obediencia sigue siendo imperfecta. ¿Por qué? Porque esta obediencia procede de un vaso que todavía tiene pecado. Esa es la razón por la cual el autor dice, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Únicamente por medio de Cristo, la obediencia que la gracia de nuestro Dios produce en nosotros es aceptable ante Él. Así que el autor concluye su carta reafirmando todo lo que Él ha dicho, con una conclusión potente que comprueba todo el esfuerzo que ha hecho en la carta al mostrarnos la superioridad de Cristo. Y lo que Él quiere decirnos en la conclusión es que Cristo no solamente es nuestro mediador, por medio del cual se garantiza el perdón de nuestros pecados y nuestra santificación, sino que a través de Jesucristo es que Dios acepta nuestra imperfecta adoración. A través de Cristo es que Dios acepta nuestro servicio. Como dijo Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, primera de Pedro 2, versículo 5, dice, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero ¿cómo son aceptables? Él dice, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero hoy nos vamos a enfocar en el verso 22. En el verso 22. Dice el autor, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Así que vamos a hacer un examen de lo que este texto dice, y el tema central que el texto nos está presentando son las exhortaciones que proceden de Dios. Y a este estudio lo he titulado Las Divinas Exhortaciones, y con el fin de comprenderlo más y de sacar provecho grande de este texto, vamos a ver en primera instancia lo que significa la palabra exhortación, porque es el eje central de nuestro texto. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. ¿Qué significa esto de exhortación? Bueno, en algunas versiones, especialmente en inglés, el verso 22 empieza con el conjuntivo y os ruego, hermanos, y en español están unas, pero realmente no es una buena traducción, porque el texto no está haciendo una conjunción, sino más bien un contraste. Él está contrastando lo que dijo en el verso 21 con el verso 22. En el verso anterior, el autor ha mostrado a Dios obrando en su pueblo el bien que Dios mismo desea, porque le es agradable a Él. Pero aquí
el autor está presentando la responsabilidad que el creyente tiene en ser diligente en practicar esas buenas obras que por medio de Cristo le son agradables. En el 22, Él nos presenta a Dios haciendo en nosotros lo que Él quiere recibir. En el verso 22, el autor nos presenta o pone ante nosotros la responsabilidad en ser diligentes en hacer las buenas obras que le dan gloria a Dios. Y aquí se puede ver cómo los autores bíblicos preservan el equilibrio de la verdad bíblica, la soberanía de Dios, y por el otro lado la responsabilidad humana. Que si hacemos cualquier bien en este mundo que le dé gloria a Dios, será por una sola cosa: porque la soberana gracia de nuestro Dios lo hizo en nosotros, y no tendremos ninguna razón para jactarnos. Pero a la misma vez, la Biblia nos presenta una verdad paralela, que aunque no es fácil reconciliarlas, las dos corren por medio de la Biblia, y es la responsabilidad humana. En el verso 21, el autor nos presenta la soberanía de Dios obrando en el cristiano los frutos de justicia que le dan gloria a Él. Y en el verso 22, el autor nos muestra la responsabilidad del cristiano utilizando los medios de la gracia para hacer aquello que es agradable a Dios. Aquí se nos recuerda que a las operaciones del Espíritu Santo, al trabajo de la gracia en nosotros, se deben agregar nuestros diligentes esfuerzos. ¿Significa eso que la salvación es por gracia y por obras? No significa eso, pero lo que sí significa es que aquella persona en la cual efectivamente la gracia ha obrado la salvación, esa persona en la cual ha sido implantado el principio de la gracia, este principio de la gracia le conduce a ser responsable en usar los medios que la gracia nos da para producir los frutos que la gracia de nuestro Dios quiere producir en nosotros. Qué trabalenguas, ¿no? Pero eso es lo que la Biblia dice. El apóstol en Filipenses 2, 12 al 13 nos presenta de una forma clara esa verdad, y Él nos dice que a pesar de que es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, sin embargo el apóstol Pablo nos exhorta a trabajar con temor y temblor. ¿En qué? En nuestra salvación. Pero la salvación no es por gracia, claro que sí, sin obras, dice el apóstol. Pero a la misma vez el apóstol Pablo nos dice que debemos trabajar diligentemente en nuestra salvación. Es decir, la gracia que nos salva produce en nosotros un deseo intenso por hacer lo que la salvación que Dios diseñó en la Biblia se propuso hacer en nosotros. Como dice Pablo en Efesios 1, que nosotros fuimos predestinados por Dios, ¿para qué? Para andar en buenas obras. Ese es el propósito. Bueno, es posible que el término exhortación aquí se refiera a todo lo que la carta contiene. Él dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Es posible que con el término exhortación se refiera a todo lo que la carta tiene, porque el término exhortación que se usa en la Biblia incluye un significado muy amplio. En la Biblia, exhortación
puede ser dirección, puede ser amonestación, puede ser incitación, incluso puede ser consuelo. Así que el autor concluye apropiadamente su carta y él trata de resumir todo lo que él dijo en la carta, porque toda la carta es una exhortación, toda la carta es una incitación. ¿Para qué? Para que el cristiano persevere en la fe. Toda la carta tiene como fin que el cristiano no caiga en el pecado de la apostasía, que es el pecado contra el cual constantemente él estuvo hablando. En el 2, en el 3, en el 6, en el 10, él estuvo luchando, amonestando, exhortando al cristiano frente al pecado de la apostasía. Como dijo John Owen, la palabra de exhortación es la verdad y la doctrina del Evangelio aplicada a la edificación de los creyentes, ya sea por la vía de la exhortación o por la vía de la consolación. Las dos cosas están en lo que es la exhortación. Pero quiero que observemos la delicadeza y la dulzura con la cual el autor de la carta instó a sus lectores para que atendieran las exhortaciones, y este será nuestro segundo aspecto: forma y modelo de las divinas exhortaciones. Él dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Esta forma de exhortar es una forma afectuosa, es una forma llena de amor. El autor de la carta, que si no era un apóstol, si era un emisario apostólico, tenía cierta autoridad apostólica y él podía levantarse y exhortar a sus lectores de una forma fuerte. No obstante, el autor se puso al nivel de sus lectores y él los exhorta de una forma tierna. Y él dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Como dijo un puritano, esta palabra de exhortación sale de la atmósfera luminosa de la verdad, y por lo tanto es que también sale de la genial atmósfera del amor. Cuando se exhorta por medio de la verdad bíblica, no necesitamos levantarnos muy alto y no necesitamos levantar demasiado nuestra voz, porque con un ruego, utilizando de una forma clara y contundente lo que la Biblia dice, la palabra de exhortación será suficiente. El autor, además de decir os ruego, ¿cómo llama él a sus lectores? Os ruego partida de pecadores incircuncisos que no crecen nunca. No, él se puso al nivel de ellos. Os ruego, hermanos. Y esto denota la relación cercana que existía entre el autor y sus lectores. Miren, y esto es una clave para cuando vamos a exhortar. Hermanos que están aprendiendo aquí para ser predicadores o pastores, el nivel y el grado de tus exhortaciones deberá estar en armonía
con el nivel de fraternidad y confianza que tienes con las personas a las cuales vas a exhortar. De lo contrario, tus exhortaciones no serán bien recibidas. Os ruego, hermanos, Él los exhorta porque hay una relación amorosa, fraterna y tierna. Y entre más amorosa sea la relación, más efectiva será la exhortación. Recuerdo que en alguna oportunidad un pastor que vino aquí, no recuerdo si era de Dominicana, él le recomendaba a los predicadores de su congregación: cuando tú vayas a otra iglesia a predicar, lleva mejor una palabra de consolación y no de exhortación. ¿Por qué? La exhortación debe estar en armonía con la fraternidad y la confianza y la empatía que tienes con los que te escuchan. Cuando Él dice, os ruego, hermanos, nos muestra que la exhortación está relacionada con el amor. Él tenía un amor muy grande hacia ellos. Y cuando Él dice, os ruego, hermanos, nos muestra el interés común que tenía con sus lectores y nos muestra la humildad de este hombre. Os ruego, hermanos, pero a la misma vez el texto nos muestra la actitud que deben asumir los que reciben la exhortación. Y este será nuestro tercer aspecto: actitud para recibir las divinas exhortaciones. Él dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Esta es la actitud correcta, que soportéis la exhortación. Y cuando Él dice soportéis la palabra de exhortación, se implican dos cosas. Por un lado, aquí se implica que la exhortación bíblica se opone a las corrupciones nuestras. Cuando Él dice soporta la exhortación, es porque la exhortación es contraria a nuestra propia corrupción, a nuestros prejuicios. Y dos, esto nos revela el profundo interés que el autor de la carta tenía en sus lectores. Mire, el autor había escrito muchas advertencias puntiagudas que se iban hasta el fondo, que penetraban hasta los huesos. El autor les había dado algunas admoniciones severas. Él les había dicho, porque si alguno, luego de haber estado cercano al Evangelio, de haber sido iluminados por el Espíritu Santo, de haber disfrutado de los poderes del siglo venidero, deja esto, abandona, apostata. Él dijo, no hay oportunidad más para el arrepentimiento. Y en el capítulo 10 los puso a las puertas del infierno. Y Él dijo que lo único que queda es una horrible expectación de hervor y de fuego. Las admoniciones que Él dio fueron severas. Y Él estaba preocupado de que sus lectores perdieran el beneficio de estas admoniciones que Él dio, ya sea por negligencia o por esa antipatía de nuestro pecado. Calvino, comentando este verso, dijo, probablemente el autor de la carta recomienda la palabra de exhortación por esta causa, que aunque los hombres por naturaleza son ansiosos por aprender, prefieren oír algo nuevo
y no las frecuentes recordaciones que el Espíritu Santo está haciendo de las mismas cosas que ya saben de antemano. Así que aquí se puede percibir un ejemplo para todos los pastores. El predicador debe procurar en sus lectores, en sus oyentes, que el oyente busque su propio bien. ¿Y cómo el oyente busca su propio bien? Atendiendo a las exhortaciones que constantemente se le están dando. Es la responsabilidad de todo predicador advertir y exhortar a sus oyentes de las consecuencias que trae el no prestar atención a las exhortaciones que la misma Biblia da. Pero no hay una cosa en la cual nosotros somos más tardos. Miren, es posible que el cristiano más flojo de los que están de los que estamos aquí hoy, es posible que llegue un poquito tarde a los cultos y ya se le convirtió en una práctica llegar tarde a los cultos, pero llega. Por lo mínimo llega antes de la predicación. Y es posible que el cristiano más dormilón de los que estamos aquí hará un esfuerzo ingente, constante, para no dormirse en medio de la predicación. Pero en lo que sí somos flojos es en esta cosa. Somos flojos en apreciar y responder positivamente a las exhortaciones que constantemente se nos dan. En eso somos muy flojos. Nos gusta aprender, nos gusta conocer la doctrina, nos gusta la iglesia reformada porque aquí nos exponen la Biblia de una forma clara, pero somos flojos para poner en práctica las exhortaciones que se nos dan. ¿Para qué Dios nos ha dado la Biblia? ¿Para qué Dios nos está dando las predicaciones constantes de su palabra? El apóstol Pablo dice, para que estemos preparados para toda buena obra, para que estemos instruidos en toda nuestra responsabilidad, para ser fortalecidos contra todas las tentaciones. Miren, ninguna doctrina se ha comprendido correctamente si esa doctrina no afecta nuestro andar. Ninguna doctrina es de bendición para nosotros si esa doctrina no afecta nuestro andar en medio de este mundo. Pero que no se nos olvide esto. Cuando exhortemos para que se cumplan las instrucciones que la Biblia da, como cristianos, incluso en las conversaciones diarias, no solamente los que predicamos, sino que nosotros los cristianos somos llamados a exhortarnos los unos a los otros, hermano y especialmente hermanas. Cuando vayas a exhortar a otra hermana en la fe, busca la gracia de Dios antes, para que lo puedas hacer de una forma fiel, de una forma sabia, de una forma humilde y de una forma tierna, como la ternura que mostró el autor de esta carta. ¿Y por qué digo especialmente hermanas? Porque las mujeres, por lo general, tienen la tendencia a ser más escuetamente francas que los hombres. Es que yo no soy hipócrita. Yo digo al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Pilas, como dices, al pan pan y al vino vino. Hay una forma cristiana de hacerlo y hay una forma pagana y pecaminosa de hacerlo. Y en vez de buscar o de alcanzar el bien que tú estás buscando, lo que vas a encontrar es una reacción.
Y nuestro autor dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Bueno, si ustedes miran las páginas que tiene la carta a los hebreos y la compara con el resto de las cartas, parece como extraño, ¿no? Porque esta carta no es una de las más cortas, esta es una de las cartas más largas. Entonces, ¿a qué se refería él cuando dijo os he escrito brevemente? Bueno, él no estaba haciendo una comparación entre la longitud del tamaño de su carta y la longitud del resto de las cartas. Él está haciendo una comparación entre la longitud del tamaño de su carta y la calidad y profundidad de los temas que él tocó en la misma. Lo que él quiere decir es: mire, solo pude hacer un breve compendio de lo que es el nuevo pacto. Solo pude hacer un breve compendio de lo que es el oficio de Cristo. Solo pude tratar brevemente lo que es la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. No me pude extender más en lo que es una vida de fe. Y en el capítulo 13 tampoco pude extenderme más en las responsabilidades que el cristiano tiene. Les he escrito brevemente, así que soporte la exhortación que les he dado, porque pudo ser más larga. Bueno, no significa cuando él dice brevemente que el Espíritu Santo nos dejó sin conocer algo que era necesario. Aunque él fue breve, él dijo lo necesario y suficiente que el Espíritu Santo consideró que nosotros conociéramos. Así que el tema principal de nuestro verso son las divinas exhortaciones, las cuales son de gran importancia y valor práctico para todo cristiano. Pero si Calvino dijo que en el siglo XVI el placer más grande de los cristianos era aprender y aprender cosas nuevas que salían de la Biblia, yo creo que esa no es la situación hoy día. Hoy día, la generación actual de cristianos, lamentablemente, es ignorante de los mandatos de nuestro Dios. No lo conocen y tampoco quieren conocerlo. ¿Por qué? La mayoría de los púlpitos de las iglesias cristianas hoy han cambiado las divinas exhortaciones por cosas que son agradables a nuestra carne. Hoy día en el púlpito cristiano se evita todo aquello que afecte la conciencia y más bien lo que complazca a nuestras emociones. Bueno, esta es la explicación de lo que dice el verso 22, pero con el fin de complementar un poco y analizar cuál es el proceso bíblico para que una exhortación me afecte y produzca en mí un fruto, yo quisiera que como último punto viéramos algo que nos enseña el Salmo 119 y que yo he puesto como proceso para ser bendecido por las divinas exhortaciones. Miren, hemos dicho que una exhortación es la insistencia bíblica para que cada uno cumpla con su responsabilidad. Una exhortación es una incitación para la obediencia a los mandatos de nuestro Dios. Y yo quiero mostrarles por el Salmo 119, y espero que antes que empiece el partido ya lo haya finalizado. No, hoy es el día del Señor. Quiero mostrarles por el Salmo 119 el proceso para ser bendecidos por estas exhortaciones. Así que vamos a ir
todos allá. Salmo 110, 19. En el verso 1 dice el autor: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que en primera instancia, para que usted y yo aprovechemos cada una de las exhortaciones que escuchamos aquí domingo tras domingo, o cada una de las exhortaciones que la Biblia nos da, lo primero que necesitamos ver es en qué consiste la felicidad según Dios. Él empieza diciendo: bienaventurados, dichosos, pletóricos de gozo. El Espíritu Santo nos empieza mostrando que para que tú y yo seamos edificados por las exhortaciones, necesitamos prestar atención a los mandatos de Dios, porque son el único camino para la felicidad. Miren, el ser humano desea ser feliz. El Salmo 4:6 nos presenta el clamor del ser humano. Dice él: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? El hombre siempre quiere el bien, su gozo. El ser humano, nuestra naturaleza humana, siempre busca la alegría y la satisfacción. Por desgracia, el pecado nos ha cegado tanto, el pecado ha oscurecido tanto nuestro entendimiento, que buscamos, que mientras estamos buscando la felicidad, nos estamos alejando de ella. El diablo nos engaña de una forma tal que nosotros buscamos la felicidad donde no está, donde vamos a encontrar lo contrario. El salmista nos dice que la verdadera dicha del cristiano se encuentra en una cosa: los que andan en la ley de Jehová, los que atienden las exhortaciones que nuestra Biblia da. El ser humano y muchos cristianos buscan la felicidad en todo lo que es contrario, en las riquezas, en los honores, en los placeres, en el poder, en ser conocidos y reconocidos por todos. Tal vez esta será una de las causas por las cuales Facebook es tan asiduamente visitado por casi todas las personas, y es increíble ver todas las cosas tontas que se ponen allí, y cómo la vanidad de nuestro corazón ha crecido tanto que si estoy almorzando una comida bien rica, tengo que mostrarle eso a todo el mundo y pongo una foto en Facebook. Se busca el gozo y la dicha donde no es. El Salmo 4:7 dice: tú diste alegría a mi corazón. Aquí habla el salmista, él sabe dónde está el gozo. El verso 1 dice que el gozo está en los que andan en la ley de Jehová, los que atienden sus exhortaciones. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, las de los impíos, incluso cuando para los impíos abundaba su grano y su mosto. La porción de la felicidad del impío es su grano y su mosto. Ellos eligen como su porción y dicha las cosas de este mundo, pero el salmista encontró que el gozo del cristiano se encuentra en una sola cosa: en atender las exhortaciones de los mandatos de nuestro Dios. Por cierto, el verso 1 y el verso 2
aquí se nos revela el secreto de la verdadera felicidad. Hermano y hermana y persona que me escuchas, he aquí el gran secreto del misterio de cómo usted podrá ser feliz para siempre. Dice el verso 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. En el verso 1 se describe cómo es la conducta del hombre feliz. La conducta es ¿cuál? Que es perfecto de camino, que anda conforme a la ley de nuestro Dios. Y en el verso 2 se nos muestra cuál es la actitud, cuál es el principio interno de una persona verdaderamente feliz. Y él dice: con todo el corazón le buscan. El principio interno es que aquel que aprende a ser, que quiere ser feliz andando en una vida recta, el principio que rige su corazón es que él busca de corazón sincero a Dios. Pero hay otra cosa más. En este caminar para que las exhortaciones sean efectivas en mí, el autor nos recuerda que es nuestra obligación escuchar y prestar atención a todas las exhortaciones que nos da él, por medio de la Biblia y por medio de la predicación. Miren lo que dice el verso 4. Tú encargaste, tú mandaste, tú ordenaste que sean muy guardados tus mandamientos. Miren, las exhortaciones que la Biblia da, las exhortaciones que estamos dando aquí domingo tras domingo, no producirán ningún efecto en ti hasta que tú reconozcas que Dios es el dueño de todo y que Dios es el dueño de tu vida y que Dios te manda, Dios te ordena que obedezcas las exhortaciones que Él da. Pero como Dios es tan bueno y tan misericordioso, en primera instancia Él no nos impuso eso, sino que en primera instancia Él nos puso algo más atractivo y nos puso el gozo. En el versículo 1 y en el versículo 2, Él nos incentiva por medio de la felicidad. Cuando dice bienaventurado es feliz, Él dice: presta atención a las exhortaciones que se te están dando, porque eso es lo único que hará que tú seas feliz. Pero en segunda instancia, el autor nos recuerda que nosotros debemos prestar atención a las exhortaciones que Dios nos da, porque Él es el dueño de todo, porque Él es el dueño de tu vida, porque Él te creó para que estés en obediencia a Él. La voluntad de nuestro Dios ha sido revelada en la Biblia y estamos obligados por nuestro dueño para que prestemos atención a todo lo que Él nos dice. Nunca vamos a alcanzar la felicidad de la cual Cristo habló en Mateo 5 si nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios y si no tomamos en serio a Dios. Y cada exhortación que yo escuche y cada exhortación que la Biblia me esté dando debe ser tomada en serio, porque es dicha por el dueño de todo, porque es dicha por el soberano. Pero en el verso 5, el autor, en este caminar para ser bendecido por las exhortaciones, nos muestra que no es suficiente con que yo tenga como meta la verdadera felicidad, que no es suficiente con que yo tenga el conocimiento y la comprensión que Dios me ha impuesto el deber de escuchar, sino que a la misma vez es necesario reconocer
que sin la gracia de nuestro Dios no podemos ser bendecidos por estas exhortaciones. Escuchen lo que él dice en el verso 5. Ojalá, Dios quiera, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí el salmista, aterrorizado al ver la autoridad de Dios, que Dios impone que obedezcamos lo que Él dice, aterrorizado por la conciencia de lo apropiado del gobierno de Dios, aterrorizado por lo justo de los reclamos que hace Dios, que guardemos sus mandatos. Ahora Él se mira como algunos aquí hoy y Él dice: pero es que yo soy débil, yo no puedo hacerlo. Señor, yo no te estoy viendo como te debo ver, yo no estoy viendo tu palabra como debo ver. Es más, he comprendido muchas cosas, tu palabra me ha mandado que yo haga esto, pero Señor, yo no puedo sin tu gracia. Eso es lo que él dice aquí. Ojalá fuesen ordenados. ¿Por quién? Por Dios, por la gracia de nuestro Dios. Y esta es una de las marcas de un alma regenerada. Si tú estás angustiado porque quieres obedecer lo que Dios dice y no puedes, esa es una de las marcas de un alma regenerada. El alma regenerada primero es iluminada por la palabra de nuestro Dios, por su ley, y luego ella es declarada convicta, culpable, ella es condenada por esa ley. Primero le es mostrado la senda por donde debe andar, y luego la conciencia es despertada para darse cuenta de su incapacidad para andar conforme a lo que la Biblia da. Pero ese es el principio de la santidad. Ese es el principio de la bendición de las exhortaciones que la Biblia da. Que nosotros tenemos aspiraciones santas, y en esas aspiraciones santas nos damos cuenta de que no podemos hacerlo, y nuestra alma clama: oh, que yo caminara en la ley de mi Dios y guardara sus preceptos diligentemente. Oh Señor, lo quiero hacer, ayúdame, porque no puedo. Y este suspirar del alma santa no es más que el respirar de la nueva naturaleza. Y esto nos conduce a buscar la gracia de Dios para que obedezcamos sus exhortaciones. Miren lo que dice el verso 2. Verso 2. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Miren el proceso. Dios pone la felicidad, que consiste en una sola cosa: obedecer las exhortaciones que Él da. Luego Dios impone y Él dice: tienes que hacerlo porque yo soy Dios y yo te lo mando. Tú eres mi criado. Luego Dios le revela al alma la incapacidad que ella tiene para hacer lo que Dios le ordena que ella haga. Pero luego el Espíritu Santo le lleva a convertir en oración la exhortación que le está dando Dios. Y miren cómo Dios en su gracia diseña todo. Dios dice: esposo, ama a tu esposa. Dios dice: esposa, sujétate a tu esposo. Dios dice: hijos, obedezcan en todo a sus padres. Y un cristiano oye eso, un esposo oye eso, dice: oh Señor, yo no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. El estándar que pones es muy alto. Tú quieres que yo sea para mi esposa como Cristo es para la iglesia. Oh Señor, yo no soy eso. Bueno, esa exhortación que me da Dios para que me bendiga se debe convertir en una oración.
si no se convierte en una oración, no podrá bendecirme. El autor ha dicho: Señor, tus mandatos son el camino de la felicidad. Tú me mandas que los guarde. Yo soy incapaz, por lo tanto, mi oración es: bendito tú, Jehová, enséñame tus mandatos, ponlos en mí, implántalos en mí. Siempre que escuchemos una exhortación que Dios nos da por medio de la Biblia, por medio de la predicación, transformémosla en una oración de súplica. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Oh Señor, yo he sido un mal esposo, he sido un miserable esposo. Oh Señor, ayúdame a ser el esposo que la Biblia dice que yo debo ser. Ayúdame a ser ese hijo que la Biblia dice que yo debo hacer. Si hacemos esto, esas exhortaciones van a ser de gran bendición para nosotros. Mire, no nos olvidemos que la naturaleza vieja, la naturaleza antigua que tenemos y ese pecado residual que todavía tenemos es más viejo en nosotros que la nueva naturaleza, y ellos buscan la forma de inclinarnos siempre hacia la desobediencia. No te olvides que el diablo está haciendo todo lo que él puede hacer para que no andemos en el camino de santidad. Por lo tanto, siempre que Dios nos está mandando algo, convirtamos esto en una oración de súplica. Nadie, sino únicamente Dios, puede obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Y el autor del Salmo 119 concluye mostrándonos otro principio necesario, indispensable, que si no lo ponemos en práctica, indefectiblemente las exhortaciones que la Biblia da, las exhortaciones que se dan en la prédica, no serán de bendición para nosotros. Si no hacemos esto, vamos a ser reformados de cabeza, de intelecto, pero mundanos, perversos en nuestra vida. ¿Y qué fue lo que él hizo? Verso 15. Miren esto. Él fue consciente de que su gozo está en obedecer las exhortaciones. Fue consciente de que Dios le ordena que obedezca a las exhortaciones. Fue consciente de su incapacidad para obedecer las exhortaciones. Y luego vino al trono de la gracia y dijo: Señor, yo quiero ser un excelente esposo, yo quiero ser una esposa como la Biblia dice, yo quiero ser un hijo como la Biblia dice. Pero no se quedó en la oración. Y aquí viene lo que dije al principio y que es el objetivo del verso 22, la responsabilidad humana. Él dice: en tus mandamientos meditaré. Dice: Señor, enséñame tus mandamientos. Eso es lo que él pide que Dios haga. Pero lo que hemos dicho durante toda esta carta es que si Dios lo está haciendo, es mi responsabilidad hacerlo también. Yo digo: Señor, enséñame tus mandatos, porque por mí mismo no puedo. Y es mi responsabilidad. Entonces, cuando oro así, ejecuto lo que pido. En tus mandatos meditaré. La oración no será nunca efectiva si eso que le estoy pidiendo a Dios que haga en mí, yo no lo empiezo a hacer. Ese es el principio que la Biblia da. En tus mandamientos meditaré. Miren, Dios no responde las oraciones de los flojos. Dios no responde las oraciones de los perezosos. La oración será vana si no va acompañada de nuestros fieles esfuerzos. Oh Señor, es que soy un esposo tan malo.
Siempre le hablo ásperamente a mi esposa, siempre estoy haciendo esto y esto. Ay, Señor, quiero que me conviertas en un buen esposo, pero él no hace nada. Pero si no hace nada, su oración es vana, porque realmente él no está convencido de que Dios le ordena que obedezca a lo que la Biblia dice. Si somos conscientes de la autoridad que Dios tiene sobre nosotros, le clamaré a Él porque soy débil, pero en obediencia a ese Dios me pondré a trabajar en lo que Él manda. Y Él dice, en tus mandamientos meditaré. ¿Qué significa esto? Que para que la exhortación sea efectiva en mí, no es simplemente que vengo aquí y la escucho y posiblemente la escribo por allí y nunca más vuelvo a acordarme. No, debe ser un rumiar diario, meditarlo hasta cuando se convierta en un hábito en mi vida. Miren, Calvino dijo que en el siglo XVI y posiblemente hoy muchos lo que quieren es oír cosas nuevas. Ya aprendí todo sobre la crianza de los hijos, ya luego vino una serie sobre cómo debe ser el esposo y la esposa, y aprendí una serie sobre cómo negarme a mí mismo, pero quiero conocer más y más y más. Miren, eso puede ser hasta un pecado y puede ser hasta para mi propia condenación, porque recuerden que la Biblia nos muestra el principio que entre más conozco, más responsabilidad tengo y más juicio habrá sobre mi vida. Que lo poco que voy aprendiendo lo repita y lo repita hasta cuando se convierta en una meditación y la meditación me conduzca a una práctica, y hasta que no lo practique no voy a estar deseoso de aprender muchas cosas nuevas que me van a conducir con más luz y conciencia a la condenación en el infierno. Sin la gracia de nuestro Dios no se puede cumplir lo que el autor nos ha dicho. Pero hermanos, os ruego que soportéis la palabra de exhortación. Que nosotros hoy hagamos como el salmista. Señor, meditaré en tus mandamientos. Y él dice, en tus mandamientos he meditado. Señor, ayúdame a andar en tus caminos. Y luego él dice, en tus caminos he andado. Las dos cosas deben ser necesarias: la oración y el esfuerzo diligente. En el verso 36 él dice, oh Señor, inclina mi corazón a tus mandamientos, a tus testimonios. Y luego en el verso 112 él dice, mi corazón incliné a tus testimonios. Así es como obra la gracia. Reconozco la incapacidad, le pido a Dios y luego camino en un acto de fe. Y eso es fe. Bueno, y en eso tienen razón los que hablan hoy de la teología de la fe, solo que lo aplican mal. Ellos dicen, y no por una buena interpretación, que si usted está enfermo de cáncer o de lo que sea, y por usted ora a un apóstol y le dice en un acto de fe que usted ya está sana, entonces ellos dicen, bueno, en ese acto de fe usted va a caminar como si no tuviera ya el cáncer. Bueno, esa es una mala aplicación. Pero creo que ese sí es un principio que se aplica a aquellas cosas que la Biblia sí nos manda a aplicarla. Y una de las cosas más importantes es la obediencia a las exhortaciones que Dios nos da. Dios me exhorta hoy a que yo haga esto. Dios me manda. Soy consciente de que no puedo. Voy al trono de la gracia, le pido, Señor, ayúdame. Y entonces en un acto de fe confío en que Dios me ayuda y empiezo a actuar. Es el principio que está aquí. Os ruego, hermanos,
que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y ya quiero finalizar. Mire, hermano y hermana, es nuestra responsabilidad inclinar nuestros corazones, nuestras mentes a la ley de nuestro Dios. Pero no se te olvide que no podrás hacerlo sin su gracia. Pero la gracia de nuestro Dios y el poder de nuestro Dios no nos trata como si nosotros fuésemos piedras o troncos. No. Dios pone frente a nosotros motivos y alicientes ante los cuales yo debo responder. Dios me señala los medios los cuales yo debo usar. Dios me otorga sus bendiciones, las cuales yo debo mejorar, debo hacer producir, como Cristo nos lo mostró con los talentos. Dios me da uno a mí para que esto se reproduzca. Cuando hacemos esto, las exhortaciones serán de gran bendición para nosotros. Demos gracias al Señor. Oh bendito Dios, Padre nuestro. Gracias, Padre, porque constantemente, Señor, tú nos exhortas. Y gracias